Pues, senador, empecemos por el libro de la verdad. ¿Qué novedades hay para usted? Porque usted, pues, investigó y puso en conocimiento público tantos casos durante los últimos 4 años, pero ¿qué novedades encuentra usted en este libro de la verdad? ¿O qué es lo que más destaca en lo que tiene que ver con todo el sistema de salud que se volvió un desastre durante el gobierno Petro? Sergio, no, pues en materia de salud, las cosas que he encontrado, pues en cierta manera, pues hacen eco de denuncias que hice en este año electoral, donde vimos que el gobierno de Gustavo Petro no tuvo ningún escrúpulo para utilizar en términos electorales las distintas entidades. Entonces, por ejemplo, yo había denunciado lo que había ocurrido con el Hospital San Juan de Dios, que pues todos lo conocemos, queda aquí en Bogotá, es un hospital que hace mucho tiempo no está operativo y el gobierno nacional, pues a pesar de que hoy no está funcionando, decidió contratar a 39 personas en ese momento, ya son más, me dicen que ya han llegado a más de 80, pero antes de las elecciones contrató a 39 personas, algunas de ellas relacionadas con temas de atención a pacientes, pero pues todavía no hay ningún paciente que esté siendo atendido. Entonces, eso, por ejemplo, lo recogió ese libro de la verdad y lo puso en conocimiento de las autoridades. Debo decir que el día de ayer también yo saqué una denuncia a propósito del Hospital San Juan de Dios, porque las personas que dejó metidas el señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, pues han seguido contratando. Han hecho contrataciones después del 10 de agosto y pues nuevamente nos encontramos con que algunos de los objetos de esas órdenes de prestación de servicio supuestamente están relacionadas con la atención de pacientes cuando ese hospital sigue sin operar. Este, por ejemplo, es una de las denuncias que encontré del libro de la verdad. Y lo otro fue, por ejemplo, el tema de los equipos básicos en salud, que fue un caballito de batalla del gobierno de Gustavo Petro, que yo también denuncié en su momento. Fuimos subiendo los montos progresivamente, finalmente llegó al cuatrenio a 6.8 billones de pesos en estos equipos básicos que realmente no tuvieron ninguna clase de evaluación de impacto y que se convirtieron, como lo dije en su momento, en la fuente de ejércitos electorales a favor del gobierno de Gustavo Petro. Vimos en la campaña, en la segunda vuelta particularmente, cómo en La Guajira, por ejemplo, estos equipos básicos estaban haciendo descaradamente campaña a favor de Iván Cepeda. Y lo grave de todo esto es que estos 6.8 billones de pesos, pues se le quitaron al aseguramiento, se le quitaron a los medicamentos y a los tratamientos de los pacientes en Colombia. Entonces, fueron destinados a un programa que no tuvo ninguna clase de medición de impacto, que se redujo finalmente a un ejercicio de politiquería y al mismo tiempo dejó sin tratamientos a las personas. Colombia acaba de abrir un nuevo capítulo político, pero detrás del cambio de gobierno aparece una pregunta que puede resultar mucho más incómoda de lo que muchos imaginaban. ¿En qué condiciones fue realmente entregado el sistema de salud? Y es precisamente aquí donde aparece el llamado Libro de la Verdad, un documento que comienza a poner sobre la mesa denuncias, cifras y decisiones tomadas durante el gobierno de Gustavo Petro que hoy podrían convertirse en uno de los mayores desafíos para la nueva administración. El senador Andrés Forero, uno de los congresistas que durante los últimos años ha cuestionado con mayor insistencia las decisiones tomadas en materia de salud, reveló detalles que generan preocupación: contrataciones en instituciones que ni siquiera estaban operando, miles de millones destinados a los llamados equipos básicos de salud, problemas financieros de las EPS, dificultades en la entrega de medicamentos y un modelo aplicado a los maestros que, según sus denuncias, terminó convertido en una especie de experimento antes de intentar llevarlo al resto de los colombianos. Pero ahora aparece un elemento todavía más delicado. El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella no solamente tendría que reconstruir financieramente un sistema golpeado, también tendría que demostrarle al país qué recibió, quién tomó las decisiones y cuáles fueron las consecuencias para millones de pacientes. Y el desafío se vuelve todavía mayor porque, de acuerdo con lo expuesto en la entrevista, el sistema ya enfrentaba graves dificultades antes de que un terremoto añadiera una nueva presión sobre los recursos y la infraestructura hospitalaria. La pregunta entonces es inevitable: ¿estamos ante una simple transición de gobierno o ante la necesidad de reconstruir desde cero buena parte del sistema de salud colombiano? Hoy vamos a revisar las denuncias, las cifras y las revelaciones que aparecen detrás de este llamado Libro de la Verdad, porque lo que está en juego no es solamente una pelea política entre gobiernos. Está en juego algo mucho más sensible: la salud de los colombianos. Y mientras el nuevo gobierno intenta estabilizar el sistema, en el Congreso ya se prepara el debate para establecer con precisión qué recibió y en qué condiciones lo recibió. Así que quédese hasta el final, porque las declaraciones del senador Andrés Forero plantean interrogantes que podrían marcar uno de los primeros grandes debates de esta nueva etapa política de Colombia. Pues,
Estamos hablando, doctor Londoño y senador Forero, de miles de millones que se fueron, de los que no quedó rastro y de los que no quedó trazabilidad. Vamos a ver si ahora los entes de control que parece que se están despertando, pues sí van a darle cuentas al país de qué pasó con esto y a poner en su lugar donde corresponde, se haga justicia y lleguen hasta el fondo de este asunto. Senador, la ministra de Salud ha trazado una hoja de ruta, un plan para recuperar el sistema de salud. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Cómo ve usted este plan que presenta la ministra para lograr, pues, precisamente estabilizar el tema de las EPS, las deudas, bueno, para levantar el sistema desde las cenizas? Sergio, lo primero que hay que decir es que afortunadamente el presidente de la Estrella ha elegido un Dream Team, un equipo de ensueño en materia de salud. Y además, pues está liderado principalmente por mujeres. Está la ministra Vesga, está la superintendente Godoy, está la viceministra Brun, está la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Cucunúa. Entonces, la verdad hay que reconocerle al presidente de la Estrella que ha nombrado un muy buen equipo en materia de salud y eso era lo primero que tenía que hacerse. En segundo lugar, pues ella ha hablado que no necesitamos en este momento reformas, que lo que necesitamos es una estabilización del sistema y en eso coincidimos con ella. Yo hice parte del equipo programático de la campaña de Paloma Valencia y en esa campaña se hicieron mesas técnicas con distintos actores. Y con esos actores se llegó al consenso de que lo que tenía que hacer el gobierno que llegara, en este caso fue el gobierno del presidente de la Espriella, era estabilizar el sistema antes de pensar en cualquier clase de reforma. Porque el gran logro del Congreso pasado fue frenar la reforma en 2 ocasiones del presidente Petro. Es decir, hoy tenemos el mismo entramado jurídico, el mismo sistema que teníamos antes. Obviamente está muy golpeado por las malas decisiones del gobierno, por las intervenciones de las EPS, etcétera, etcétera, pero podemos construir a partir de eso. Se requerirán ajustes puntuales. Por ejemplo, nosotros hemos presentado, Sergio, doctor Londoño, ese proyecto de ley que busca que ya la UPC no sea calculada por un actor político, como fue con el ministro, porque nadie se imaginó que un ministro de salud deliberadamente fuera a desfinanciar el sistema de salud, y lamentablemente eso pasó con Guillermo Alfonso Jaramillo. Entonces la idea es que ahora sea una instancia técnica independiente. También se habla, y lo estamos buscando, que la UPC sea diferenciada por carga de enfermedad, porque hay un problema de selección adversa. Las EPS que están prestando un buen servicio están atrayendo a las personas con más enfermedad, y eso está bien, por un lado, pero se le tiene que hacer un reconocimiento a esas personas de una UPC un poquito mayor que una persona de la misma, del mismo sexo que viva en un mismo lugar y que esté sana. Porque hoy por hoy algunas EPS se están quedando con las personas sanas, no las están atendiendo y se están desfinanciando y se están haciendo inviables financieramente las buenas EPS. Entonces, esos son algunos ajustes. Pero lo que ella ha dicho que se necesita es estabilizar al sistema en términos financieros. Y ese es el gran reto que tiene el gobierno del presidente de la Espriella. Ellos han hablado de cerca de 9 billones de pesos, pero obviamente ahora con la situación del terremoto, la situación se vuelve un poco más compleja porque los escasos recursos que ellos iban a buscar orientar hacia el sistema de salud, pues obviamente ahora están compitiendo con la reconstrucción. Ese es el gran reto que tiene ella. Y por otro lado, y yo sí creo que esta es una tarea que tiene que acometer prontamente el presidente de la Espriella, es modernizar el INVIMA. Ese, a mi juicio, es un mango bajito, por decirlo así. Ahí tenemos un cuello de botella donde vemos que muchos, por ejemplo, medicamentos que se podían estar en este momento produciendo en Colombia a precios un poco más bajos, porque ya no hay patentes para algunos de esos medicamentos, ya las patentes se acabaron. Aquí nuestros productores nacionales dicen, yo no puedo producirlas porque sencillamente el INVIMA se demora 4 años en otorgarme la licencia. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que el gobierno tiene un mango bajito buscando la modernización del INVIMA, facilitando y agilizando los trámites de licenciamiento, de tal manera que, por ejemplo, si hay licenciamientos que ya están autorizados o medicamentos que ya están autorizados en Europa, en Estados Unidos, pues aquí tengan un trámite mucho más ágil. Pero aquí, lamentablemente, nos hemos vuelto más papistas que el Papa y muchas veces los trámites han sido autorizados en unas autoridades como la FDA o EMA, que son mucho más exigentes y nosotros nos demoramos muchísimo más, afectando obviamente los medicamentos que podemos producir y los costos a los que los estamos comprando. Más exigentes y capaces, senador. Sí, pero eficientes y capaces. Pero hoy por hoy, doctor Londoño, lo que yo he hablado con varios de los productores nacionales es que me dicen que pueden producir algunos medicamentos que ya no tienen la patente. Porque obviamente cuando hay patentes hay que respetarlas. Yo soy muy respetuoso del sistema de patentes. Pero aquí me dicen, mire, ya no hay patente, pero metemos la licencia y nos demoramos 4 años. Entonces obviamente es muy complejo. Desde luego es muy complejo. Claro, y mientras tanto la gente esperando los medicamentos. Siga, doctor Londoño. Senador, el FOMAC, porque es la salud de los maestros que han protestado tanto. ¿Eso en qué está? Pues doctor Londoño, mire, ¿qué sucedió con el gobierno de Gustavo Petro y la reforma a la salud? La reforma se hunde, pero el gobierno decide
utilizar a los maestros de Colombia, a los profesores del país, como conejillo de indias de su reforma. Yo recuerdo, y tengo por ahí, siempre se lo publico de vez en cuando al exministro Jaramillo, un video de él en abril del año 24, porque el nuevo sistema empezó a operar el 1 de mayo del año 24, donde él decía que el piloto de la reforma del presidente Petro, lo que ellos querían para todos los colombianos, lo iban a practicar en pequeño en los maestros. Por eso digo que los utilizaban como conejillos de indias y fue un completo desastre. Yo denuncié, doctor Londoño, en su momento cómo tuvieron que trasladar 1.2 billones de pesos de las pensiones y cesantías de los profesores para tapar el hueco que se había creado en el sistema de salud. Ellos duplicaron el gasto en salud en cuestión de 2 años, doctor Londoño, y no mejoraron la atención, que es lo más grave de todo. Entonces, ahí se evidenció lo que se venía para todos los colombianos si es que se llegaba a aprobar la reforma a la salud. El piloto fue un completo desastre, pero el gobierno, en lugar de corregir el piloto, lo que hizo fue tratar de extenderlo a 50 millones de colombianos. Entonces, ese es otro de los grandes retos que tiene el presidente de la Espriella. Ahí está metida, obviamente, la ministra Vivian Morales. A ella también le corresponde ver cómo va a mejorar la situación del FOMAC. Yo he sido partidario, no sé si eso va a ser posible en términos de aprobar un proyecto de ley, pero yo he sido partidario de que ese régimen especial se acabe porque lamentablemente es un régimen que no le está dando los beneficios que esperan a sus usuarios, a los profesores y a sus familias. Hoy por hoy son muchas EPS como Sura o como Sanitas, sobre todo Sura en este momento, porque hay que recordar que Sanitas sufrió un golpe muy grande después de la intervención del gobierno de Gustavo Petro, entonces se está recuperando, pero Sura, por ejemplo, es una EPS que presta mejor servicio que el FOMAC. Entonces, qué triste que un maestro, por ejemplo, no pueda irse a Sura y tenga que estar atado al FOMAC. Entonces, ese es uno de los retos que también enfrenta el presidente de la Espriella. Y una cosa, doctor Londoño y Sergio, que me parece importante, que yo he insistido mucho en ello, y es que el gobierno de la Espriella, el gobierno del presidente de la Espriella, tiene que acelerar el cambio de los interventores. Afortunadamente, esta semana ya se cambió a el interventor de nueva EPS, pero el interventor de nueva EPS estuvo casi 10 días después de la toma de posesión del presidente de la Espriella. El interventor de 9PS era el señor Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, y que pues yo también hice muchas denuncias de las cosas que estaban ocurriendo, cómo él contrató a su exsecretario de Seguridad a 2 semanas de que terminara el gobierno de Petro por 6 meses. Es una vergüenza, o 9 meses, ya no recuerdo bien cuál fue el tiempo del contrato, pero pues eran solamente 2 semanas en tiempos de la Espriella y 5 meses y medio, creo que era, en tiempos de Petro y 5 meses y medio en tiempos del presidente de la Espriella. Entonces, bueno, finalmente ya cambiaron ese interventor y eso yo lo celebro, nombrar a una persona que tiene experiencia, el doctor Solano, yo le deseo todos los éxitos, tiene un reto enorme, pero faltan las otras 7 EPS intervenidas y mientras más tiempo pase con estos interventores nombrados por el gobierno de Gustavo Petro, pues obviamente van a seguir causando daño y de hecho se quejan algunas personas del sistema que ellos están postulando los pagos y obviamente eso nos preocupa mucho. Pues Senador, yo he estado revisando el libro de la verdad, que seguramente usted se sabe de memoria, pero a mí me pareció ver en el libro de la verdad la mano suya. No sé si me equivoqué. Pues doctor Londoño, en el caso de salud, En el caso de salud, claro. sí, en el caso de la salud yo le voy a decir que hicimos con la ex representante de la Cámara, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, una gran amiga y que quiero mucho. Carolina y yo le enviamos al gobierno o a la comisión o al equipo de Empalme varias de las denuncias que nosotros habíamos hecho. Entonces, por ejemplo, yo le comentaba el tema de los equipos básicos en salud, le comentaba el tema de San Juan de Dios, que han sido algunas de las denuncias que nosotros hemos hecho. Y me parece muy importante, a propósito de lo que preguntaba Sergio, es que a este ejercicio que se hizo del libro de la verdad, que además decía el señor vicepresidente que va a tener varios tomos, yo espero que los distintos ministerios hagan un ejercicio de corte de cuentas, que defina la línea base que ellos están recibiendo. Nosotros, por ejemplo, estamos esperando poder llevar a la ministra Vesga a un debate de control político para que ella nos cuente a nosotros en la Comisión Séptima y le cuente al país en qué estado está recibiendo el sistema de salud colombiano. Por ejemplo, yo mostraba, doctor Londoño, recientemente los números de tutelas de nueva EPS, cómo se duplicaron prácticamente después de la intervención. Esas son cifras que son de la propia nueva EPS. El año 2024, marzo, doctor Londoño, justo antes de la intervención, que fue en abril, nos encontramos con tutelas más o menos cercanas a los 5.000 o 6.000 por mes. Y un año después, ya el año 25 y el año 26, habían llegado a prácticamente 12.000 o 13.000. Ha sido un desastre. Entonces, eso se tiene que hacer, a mi juicio, en todo el sistema para desvirtuar después cualquier clase de narrativa que quiere instalar el gobierno de Gustavo Petro, responsabilizando a este nuevo gobierno de los desastres que ellos causaron. Bueno, entonces no es nada, andaba yo tan descaminado cuando me pareció ver en el libro de la verdad la mano suya.
Pues en el caso de salud, puedo decir, doctor Por Londoño, eso, el que sí caso de hicimos salud. algunas de esas denuncias que en buena hora recogió el presidente de la Espriella. Muy bien. Senador, bueno, no, y pues Bueno, Sergio, el tema, la salud estaba muy mal. La salud en la condición que usted está describiendo. Y nos viene encima el terremoto. Ya tenemos 308 instituciones afectadas a nivel nacional, solo en Cali cerca de 200 IPS, que es que pues tampoco tienen ni con qué porque las deudas de las EPS son inmensas. Me imagino, doctor Londoño, que la pregunta pues que va a plantear usted es esa, ¿no? Y es, ¿y ahora qué viene con la reconstrucción de toda la y infraestructura de salud y luego del terremoto? el hospital universitario. Y bueno, las cosas que Bueno. ocurrieron, senador, ya tenemos noticias claras de los daños en el sistema de salud. Pues hemos visto las declaraciones de la señora ministra, doctor Londoño, y ella sí ha hablado de la afectación de varias sedes hospitalarias a lo largo y ancho del país, sobre todo en esos departamentos que fueron afectados, en Chocó, en el caso de Cali, que fue realmente pues sobrecogedor lo que vimos, porque además hubo una filmación de cuando se vino abajo ese pabellón o ese extremo de uno de los pabellones del hospital universitario. Entonces, realmente ese es una situación muy compleja porque, como usted bien lo señala, y yo creo que lo dije también al principio, ya había un reto enorme sin terremoto para el país, en particular para el sistema de salud. Obviamente el presidente de la SPIE ya había anunciado que iba a hacer un esfuerzo presupuestal muy grande, que iba a buscar la manera de recortar el gasto público para evitar una reforma tributaria. Y así lo ha anunciado después, incluso del terremoto, el ministro de Hacienda, el doctor Miguel Gómez. Pero obviamente la situación del terremoto pone un poco más de estrés, por decirlo así, en este requerimiento de recursos. Entonces, entre otras cosas, nosotros esperamos que en ese espacio, en la Comisión Séptima, la ministra también nos cuente qué está esperando, qué está viendo de cara a este reto adicional que se creó. Porque yo creo que el presidente de la Estrella llegó con un plan de gobierno, estaba interesado en implementarlo y a los 2 días, literalmente 3 días, pues vino este terremoto que le cambió todo. Primer día hábil, Primer día hábil, así es. lo saludó la naturaleza con el terremoto. Me recordó, doctor Londoño, yo acuérdese que viví mucho tiempo en Chile y yo viví cuando se dio el terremoto que fue de 9.5 grados, 9.5 en la escala de Richter, y recuerdo que eso se dio un poquito similar a lo que está ocurriendo con el gobierno de Piñera, pero Piñera no había llegado todavía, le faltaba una semana, por decirlo así, y también le cambió, obviamente, todo el plan de gobierno. Entonces, esto es un reto muy grande para el presidente de la Espriella. Obviamente todos lamentamos lo que ha ocurrido. Hemos visto de todas maneras que la población colombiana ha mostrado una gran muestra de solidaridad y esperamos que entre todos, liderados por el gobierno, pues podamos salir adelante de esta difícil situación, esta difícil prueba que se nos impuso a los colombianos. Y llegamos al final, pero en realidad, lo que acabamos de conocer apenas abre una discusión que Colombia tendrá que afrontar durante los próximos meses. Porque cuando se habla de la crisis de la salud, muchas veces la conversación termina reducida a una pelea entre gobiernos, partidos y funcionarios. Sin embargo, detrás de cada cifra hay pacientes que esperan una cita, familias que necesitan un medicamento y personas que no pueden darse el lujo de que el sistema falle. Las declaraciones del senador Andrés Forero dejan sobre la mesa una exigencia fundamental para el nuevo gobierno: establecer con claridad cuál es la situación que recibe, qué decisiones llevaron al sistema hasta este punto y qué recursos serán necesarios para recuperarlo. Esa tarea no debería convertirse simplemente en un ejercicio de acusaciones políticas. Tiene que servir para construir una línea de partida verificable y para que el país pueda medir, con el tiempo, si las soluciones realmente funcionan. Uno de los puntos más delicados está relacionado con los recursos. Durante la entrevista se cuestionó el destino de miles de millones de pesos destinados a los equipos básicos de salud y se planteó que ese programa no habría tenido una evaluación suficiente de su impacto. También se mencionaron contrataciones en el Hospital San Juan de Dios pese a que la institución no estaba prestando servicios a pacientes. Son asuntos que, precisamente por la cantidad de recursos involucrados, requieren explicaciones, documentos y controles. Y aquí hay algo que no podemos perder de vista. Si existen responsabilidades, deberán establecerlas las autoridades competentes. No basta con una denuncia en televisión, ni con una declaración de un congresista, ni con una acusación lanzada desde un micrófono. El país necesita pruebas, trazabilidad, investigaciones y resultados.
porque la transparencia solamente tiene sentido cuando permite saber qué ocurrió y quién debe responder. También quedó claro que el nuevo gobierno enfrenta una dificultad enorme. No solamente tiene que estabilizar financieramente el sistema de salud, sino hacerlo en medio de una emergencia que ha afectado infraestructura y que puede aumentar todavía más las necesidades presupuestales. Es decir, el margen de maniobra es limitado y cualquier decisión tendrá consecuencias. Por eso resulta especialmente importante que la discusión no vuelva a comenzar por una gran reforma diseñada desde un escritorio. El propio senador Forero señaló que, antes de pensar en nuevos cambios estructurales, el sistema necesita estabilización y ajustes concretos. Allí aparecen asuntos como la financiación, el cálculo de la UPC, el funcionamiento de las EPS, la situación de las entidades intervenidas y los problemas para autorizar medicamentos. Y hay otro punto que merece atención, el caso de los maestros. Según lo expuesto en la entrevista, el modelo aplicado al sistema de salud del magisterio fue presentado en su momento como una especie de piloto de lo que se pretendía hacer con el sistema general. Hoy, ese antecedente se convierte en un elemento central del debate, porque permite preguntar si las dificultades que aparecieron allí fueron advertidas a tiempo y por qué no se corrigieron antes de intentar extender determinadas ideas. En este escenario, la nueva administración tendrá que demostrar mucho más que buenas intenciones. Tendrá que mostrar resultados. Tendrá que explicar cuánto dinero necesita, dónde están los principales huecos, qué EPS pueden recuperarse, qué intervenciones deben revisarse y cómo se garantizará que los pacientes vuelvan a recibir atención de manera oportuna. Y el Congreso también tendrá una responsabilidad enorme. Los debates de control político pueden convertirse en simples escenarios de confrontación o pueden servir para construir una radiografía seria del sistema. La diferencia estará en las preguntas que se hagan, en los documentos que se soliciten y en el seguimiento que se haga después de las respuestas, porque Colombia ya ha escuchado demasiadas promesas sobre la salud. Lo que ahora necesita son resultados que puedan medirse. Necesita saber si disminuyen las tutelas, si llegan los medicamentos, si las EPS recuperan estabilidad, si los hospitales pueden funcionar, si los recursos llegan donde deben llegar y, sobre todo, si el paciente vuelve a ocupar el centro de la política pública. El llamado libro de la verdad puede convertirse en un punto de partida, pero solamente tendrá verdadero valor si sus denuncias se traducen en investigaciones, correctivos y decisiones concretas. De lo contrario, terminará siendo otro documento dentro de una larga lista de informes que el país lee, comenta durante unos días y después olvida. La salud no puede esperar 4 años para saber quién tenía la razón. Una persona enferma necesita respuestas hoy. Un niño que necesita un medicamento no puede esperar a que termine una discusión política. Ahora comienza la parte más difícil. Lo harán los resultados.